Ya comenzamos este primer café de hoy que lo vamos a compartir con Gutenberg Martínez, Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Gutenberg? Muy buenos días. Muy bien, y a la hora. Y a la hora, sí. Hay algunos amigos que después me pelan diciendo que yo se me atraso un poco. Estamos a la hora. A la hora, sí. Con estamos también con Juan Andrés Lago del Partido Comunista. ¿Cómo le va, Juan Andrés? Bien, Cecilia, gracias. ¿Bien? Sí, bien. Sí. Y estamos esperando a Mario Desborde, que es secretario nacional de Renovación Nacional. Debe estar en camino, así que por una vez va a ser él el que llega tarde, ¿eh? Bueno, esta mañana, hace un ratito nomás, estuvo el ministro de Hacienda acá en el diario de Cooperativa explicando más en detalle esto del recorte presupuestario. Recordemos que debido lo que él dijo, que no es debido a que la economía esté mal o no marche como todos esperábamos, sino sobre todo al precio del cobre. Bueno, Gutenberg Martínez lo escuchaba, ¿no es cierto? Sí. Ahí al ministro explicando en qué va a consistir esto, y se han digamos esforzado en decir que va a ser un recorte que no va a afectar a los programas sociales, y el único ministerio que se salva de este recorte es el de salud, ¿eh? Bueno, no sé, ¿qué le este frenazo del gasto público, qué les parece? Y algo que comentar, me imagino, a ver. Sí, no, naturalmente. Yo creo que lo primero que causa buena impresión es la impronta del ministro, es decir, como muy posesionado su cargo, una persona calmada, que explica muy bien, razonadamente, y que no esconde los problemas. Yo creo que lo peor en términos de un gobierno y de cualquier político o autoridad responsable es no hacerse cargo de las realidades. Es muy fácil escabullir los tiempos por una cuestión contingente, pero después eso lo que genera son mayores problemas a todos. Y aquí es un hecho, lo que él decía, que el cobre de 4 está en $2, eso produce un efecto para el país, seguimos siendo monoexportadores en términos globales, básicamente por lo tanto en torno a la minería y el cobre. Creo que, y tenemos también problemas reales internos. Yo creo que en eso uno tiene que hacerse cargo. Ahora, me da la impresión, por lo que se informó ayer, por lo que comentó él hoy día en la radio, que el ajuste que se produce no es tampoco un ajuste dramático. Ahora, yo no disminuiría el hecho de la decisión. Yo creo que estoy de acuerdo con él que no es un ajuste dramático, pero es un ajuste. Es un ajuste en términos de que los chilenos tenemos que darnos cuenta que lo que pasa en el mundo, los problemas de la economía, no son indiferentes a nosotros, y por lo tanto uno tiene que tener presente las restricciones económicas en su quehacer, y cada ciudadano tiene que ser más responsable con su gasto personal, no endeudarse más allá de lo que efectivamente puede, aquellos que pueden limitarse en eso, que los que tienen ingresos medianos o mayores tienen que ahorrar, que hay que ser más austeros en el comportamiento, no ser gastadores, ni como personas, ni como gobierno. Y que desde ese punto de vista uno como ciudadano tiene que fiscalizar lo que vea que sea un gasto excesivo a nivel de un municipio, en cosas que no son importantes, gastos excesivos o no relevantes en un gobierno regional, gastos excesivos en alguna repartición pública en cosas que no tengan mayor sentido o que se pueden postergar, de tal modo que, como dijo el ministro, la reducción en esos gastos que pueden postergarse o que hasta algún momento pueden ser superfluos, eviten que los ajustes afecten lo que signifique la inversión social, aquello que es importante para los efectos de una mayor equidad en el país. Yo tomo el ajuste como un llamado, que esto no es un problema de gobierno en términos de la restricción del gasto público, sino que es un llamado a la austeridad en el país, al ejercicio responsable por cada uno de nosotros, lo que son las finanzas personales y colectivas. Ahora, hay quienes dicen, bueno, esto va a afectar también los salarios, también podría interpretarse o pensar que podría desanimar más todavía a la ciudadanía en cuanto a esta especie como que hay de pesimismo nacional que algunos comentan. Juan Andrés, que... Bueno, mire, yo ahí destaco lo que la presidenta señaló al inicio de este proceso cuando ella misma anunció el tema del ajuste y planteó que lo que iba a cruzar este proceso
era no afectar a los sectores más necesitados y los programas sociales que van en esa dirección. Ayer el ministro de Hacienda, lo decía el presidente de mi partido, el diputado Teller, planteó que esto tampoco iba a tener un impacto en el empleo. Ahora, hay que mirar cómo se procesan las cosas, porque efectivamente en el procesamiento también se pueden producir, por un lado, ciertas distorsiones, pero también se pueden producir cuestiones que mejoren esta batalla permanente del gobierno de nueva mayoría por enfrentar la desigualdad. Pero yo quería destacar dos cosas, Cecilia, respecto de esto. Una es que cuando se hace el análisis en relación a este ajuste, hay dos cuestiones que son bien importantes que lo sustentan desde el punto de vista del impacto. Uno, la reforma tributaria. Sin reforma tributaria, este ajuste habría sido mucho más fuerte y probablemente más doloroso. Y por otro lado, la tributación, que producto de las circunstancias en las cuales el eludir y producir situaciones que no van desde el punto de vista del erario nacional, yo diría que ha provocado una muy buena reacción desde el punto de vista de que en cuanto a lo que el Estado puede acumular en cuanto por esa vía, también ha significado un impacto positivo. Dicho esto, yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo nacional para empezar a pensar seriamente y en profundidad a corto plazo cómo Chile supera esta dependencia tan fuerte que tiene al impacto de los cambios de la economía transnacional referida al tema del precio del cobre u otras cuestiones, los commodities, las plataformas exportadoras, porque creo que el mundo se está moviendo en términos muy dinámicos y nosotros necesitamos salir de esta cárcel neoliberal en la cual hemos estado. Bueno, llegó Mario Desbordes, el secretario nacional general de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Mario? El poder en la derecha chilena. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por la invitación al programa que echábamos de menos. Estábamos hablando del recorte fiscal, ¿no es cierto?, presupuestario, que esta mañana además explicaba muy bien acá en el Diario Cooperativa el ministro de Hacienda. Desde la derecha hay quienes dicen, desde la oposición, digamos, bueno, esto fue porque no calcularon bien el presupuesto. También tiene que ver la reforma tributaria, cuánto afectó, ¿no es cierto?, a la marcha de la economía nacional. En fin, ¿cuál es la mirada tuya, Mario? Es evidente que hay errores de cálculo, pero hay un ministro de Hacienda hoy día, y lo recalco, no en el minuto que se discutió la reforma tributaria, un ministro de Hacienda que hoy día está tratando de corregir errores, que está haciendo un esfuerzo importante por dar señales también externas de que estamos tomando medidas de fondo para poder paliar un poco este déficit que es bastante alto, porque aún con los recortes vamos a tener un déficit estructural importantísimo, vamos a gastar más de lo que tenemos, de lo que ganamos. Me parece bien lo que está haciendo el ministro de Hacienda en general. No hay detalles todavía, no se ha entrado al área chica y ahí hay unos corcoveos de parlamentarios, incluso la nueva mayoría, que han señalado que no van a votar a favor o no aprobarían ciertas cosas porque no se están discutiendo con ellos. Yo preferiría que el ministro haga la pega a él, técnica, porque hay mucho lugar en donde hay que hacer ajustes. Al parecer había una contratación de personal en el gobierno exorbitante, gigantesca. Se habla de 120.000 personas, un tema que hay que ir aclarando. Evidentemente hay muchos de ellos que sí son necesarios, pero habrá que explicar por qué es tanta la cantidad de gente que se ha contratado este último tiempo. Hay áreas como el INDAP donde se pasó de 5.000 a 300 y tantas personas para los trabajos de terreno, de 3.000, perdón, y ahora van en los 4.000 de nuevo. En nuestro gobierno se bajó 300 y se hizo bien la pega igual. Entonces hay mucho gasto importante que habría que ir revisando para hacer ajustes, no darse más gustito, como hacer videos. Son 40 millones, claro, pero suma los 40 de aquí, más los 120 de acá, más los 200 de acá, y te va dando una cifra importante. El video que ganó el Oscar es más barato que el video que va a hacer la presidenta para ensalzar la gestión a la mitad del periodo. Son datitos que hay que tener presente para ser más austero cuando es necesario. Nosotros, cuando subimos el gobierno con el presidente Piñera el año 2010, producto del terremoto, del cataclismo que vivimos, se hizo un ajuste importante. Y se hizo un ajuste en gastos que a veces que son
aceptables cuando el país está en periodo de bonanza, pero que claramente no son justificados cuando estamos pasando por alguna apretura, en este caso una apretura financiera internacional, pero además agravada por una mala reforma tributaria que aún nadie logra explicar bien, digamos. Entonces, esos dos factores, problemas externos, que hay que decirlos, hay muchos problemas externos que es evidente, son los problemas externos, y son evidentes, y uno no podría culpar de esto al gobierno, sería ridículo. Pero en paralelo a estos problemas externos se sumaron malas políticas, como la reforma tributaria, que estuvo muy mal diseñada, y por eso hay que hacer leyes para aclarar la reforma tributaria. O sea, una cuestión muy... Yo espero que el ministro haga su pega bien. Vamos a estar atentos a qué lugares él va a anunciar estos ajustes, porque son recortes, digamos, los más chilenos más sencillos. Y creo que es una persona seria el ministro de Hacienda, así que estamos atentos a qué va a anunciar. Bueno, él ha dado ya ciertos detalles, ¿no? Desde, no sé, controlar el gasto de viajes, el gasto corriente que se llama, el de viajes no da, si eso es el tema. El gasto corriente más grande en este minuto es personal. El aumento más grande en el gasto corriente es en contratación de personas. Y eso hay que ver si están justificados o no. Con harto cuidado. Mira, ahora, son 900 millones mensuales los falsos exonerados, los que están denunciados por la Contraloría. Yo no estoy hablando de los exonerados en general, estoy hablando de aquellos que la Contraloría objetó con fundamento. 900 mensuales, son 9.000, son más de 10.000 millones al año, solo si tú le dejas de pagar a gente que la Contraloría objetó. Ese es un tema que viene hace años, ¿no? Analizándose. Sí, una investigación que lleva como 4 años, creo yo. Claro, más 4 años por lo menos, ¿no? Pero ahí tiene el sustento de un dictamen de una revisión de la Contraloría durísima, en donde objeta esos beneficios. Es una cantidad pequeña comparado con toda la cantidad de personas que percibe el beneficio, pero estamos hablando de más de 10.000 millones al año. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de dos modelos de gestión pública y de Estado antagónicas. O sea, yo creo que lo que ocurrió bajo el gobierno de Piñera fue atroz. Es decir, lo que se produjo fue un ajuste que generó situaciones de desigualdad tan profunda que en menos de 2-3 meses, un poco lo que le está pasando a Macri, tú tenías a millones de gente en la calle protestando, exigiendo reforma tributaria, demandando otras situaciones que tenían que ver con el intento duro de privatizar todo lo que quedaba por privatizar. Entonces, a mí me parece de que este modelo, y más todavía, yo quiero decir que cuando se hace un cuestionamiento a la reforma tributaria, perdón, pero yo insisto en este punto, desde el punto de vista estrictamente económico, sin reforma tributaria, que significó que los que tienen mucho en este país, pero mucho, no es que tengan así como un poquito más, tienen mucho, están tributando un poco más. Y esto significa tener un espacio para que el Estado pueda generar gestión en políticas públicas, que, dicho sea de paso, bajo el gobierno Piñera, muchos programas, lo que le pasó a la cuenta a la derecha, de gestión social, los externalizaron, entre comillas, que era en el fondo terminar con ello, y por esa vía sacaron a mucha gente que trabajaba en el Estado. Por lo tanto, aquí no había un Estado que tuviera una especie de gigantismo desde el punto de vista de los funcionarios, al revés. Entonces, a mí me parece que eso es materia de controversia dura, porque estamos hablando de mantener una línea de reformas que implican enfrentar desigualdad con un ajuste parcial, específico, que además, y me parece muy bueno, fíjate la contraposición, o sea, Valdés dice, este ajuste no va a generar desempleo, y aquí Mario lo que pide es que haya desempleo, o sea, que se eche una buena cantidad de gente. O sea, si tú vas a superar entonces a mí me parece que hay que camaradas, compañeros, correligionarios, no es la idea. No, si no es. Durante el gobierno del presidente Piñera no se hicieron políticas sociales súper importantes, ingreso ético familiar, se terminó con el 7% de los jubilados, hay una serie de mucha política social sin necesidad de recurrir a ejércitos de personas contratadas, y además de eso, con crecimiento y con empleo. Yo le preguntaría a la gente si cree que el gobierno del presidente Piñera es todo lo que tú dijiste. Bueno, por algo perdieron. La verdad que la sensación es bien distinta. Por algo perdieron. Bueno, más de sensaciones. El juicio popular, Gutenberg, Martínez. El juicio ciudadano se da en las elecciones, y como estaba diciendo Juan Andrés, la derecha después de Piñera perdió la elección. Sí, y después de Bachelet anterior también se perdió la elección, y Bachelet terminó con el 80%. El juicio, no creo que sea un buen ejemplo. Ahora, yo creo que además de del ajuste, que no digamos que sea bienvenido en términos de que sea una buena noticia, pero es una necesidad práctica de responsabilidad de buen gobierno el hacerlo. Creo que necesitamos preocuparnos de cuestiones en paralelo. El ministro hablaba del ejemplo de la productividad, que no dejó a mí de impactarme, es decir, que
la productividad de un trabajador en Chile con las mismas maquinarias, los mismos capitales, o sea, comparando peras con peras, es un 50% inferior a lo que se produce en Australia. Nosotros tenemos un problema en la productividad. Tenemos un problema, salía el otro día en la cifra de que Chile es el país en el cual, en términos de horas, se parece que trabajamos más que ninguno. Pero en términos de rendimiento, nuestro rendimiento es inferior a los que trabajan menos horas. Este es un problema real nuestro. Y no es nuevo este análisis. ¿Y por qué ocurre eso? Este es un problema, bueno, yo creo que en parte hay algunos otros estudios que es algo de cultura hispanoamericana, digamos, del almuerzo en el medio, aunque haya colación, de entender que el irse tarde del trabajo es buena imagen, y también eso tanto desde un punto de vista empresarial como desde un punto de vista laboral. Esto afecta también calidad de vida. Si uno trabaja bien las 8 horas que corresponden y se puede ir a las 5 de la tarde, eso significa calidad de vida personal, calidad de vida familiar, posibilidad de entretención, de ocio legítimo, de estudio, etcétera. Entonces, hay un problema de productividad que el país está deteriorando día a día. Hay un problema de crecimiento. Nosotros no podemos quedarnos satisfechos con estar creciendo entre el 1 y el 2%. Y el mal mundial no puede ser algo que nos deje contentos a nosotros, porque en otros momentos en los cuales las cifras en el mundo han sido inferiores, nosotros hemos logrado tener tasas de crecimiento mayores. Es decir, el esfuerzo nacional y los esfuerzos que se hacen desde un punto de vista dentro de un país tienen también algún impacto. No solo uno puede depender de lo externo, sino que también tiene que tener capacidades de que lo interno puede equilibrar algunas cosas en lo externo. Y por lo tanto, hay un problema de crecimiento. Creo que tenemos muy buenas noticias, a Dios gracias, en eso nuestros economistas de todas las vertientes se han equivocado, y eso demuestra que la capacidad de pronóstico hoy día es relativa, en cuanto a que todo el mundo auguraba que iban a haber tasas de desempleo mayores. Eso es una estupenda y gran noticia. Y todo el año pasado también pronosticaron. Una gran noticia. Ahora, sabemos todos que hay un detrimento en los niveles de ingreso. La ministra de Trabajo dijo con prudencia tomar esa prudencia, porque noticia. Las cifras también indican que la gente pierde el trabajo y consigue, a Dios gracias, otro trabajo, pero el segundo trabajo que consigue es inferior en cuanto a los ingresos respecto al primero. La gran noticia es que mantiene trabajo, por la importancia que tiene el trabajo en sí, pero tenemos un problema en términos del empleo, su calidad. Sabemos que los trabajadores independientes no pueden aumentar hasta el infinito. Todos vemos lo que está pasando en el comercio ambulante en cada una de las comunas de Chile, cómo las ferias crecen y crecen los sábados y domingos hasta el infinito en cuadra, cómo tenemos el centro invadido legítimamente por gente que necesita ganarse la vida de algún modo, pero tenemos un problema en eso. Lo del déficit, esto del déficit, yo creo que uno tiene que comentarlo en términos de su casa. O sea, si yo tengo un problema que para poder pagar las cuentas del mes tengo que endeudarme, eso al final es una rueda que no termina nunca, y que cuando termina puede terminar críticamente. Entonces, el que el país esté gastando más que lo que recibe, que eso lo vea obligado a endeudarse, es decir, a pedir crédito en el exterior, eso es malo. Esa es una solución transitoria, pero que tiene que combatirse con más crecimiento. El tema, por lo tanto, del crecimiento, de qué medidas tomamos para que haya más crecimiento económico en el país, es una cuestión vital. Yo creo que el ajuste es una medida responsable, muy bien explicada y sustentada por el ministro. Tenemos que en paralelo actuar en materia de crecimiento económico. Ahora, la inversión pública es justamente el componente de la demanda que necesita mayor estímulo para reimpulsar el crecimiento, dice Hermann von Mühlenbrock, presidente de la SOFOFA. Y si se anuncia que va a haber un recorte en la inversión pública, que es uno de los pilares para el crecimiento, entonces uno podría tener bastante pesimismo respecto a eso, ¿no? Yo le diría al presidente de la SOFOFA que el primer llamado que él debiera hacer es a la mayor inversión privada. Porque, como bien explicaba el ministro, hay un sector deteriorado objetivamente, que es el sector de la minería, por los bajos precios. Bajar el precio del cobre a menos de la mitad hace que la actividad no sea rentable, simplemente que para algunos producir cobre es más caro que lo que lo puede vender, y eso no lo hace nadie porque nadie puede perder plata. Pero hay otros sectores que efectivamente, cuando el dólar ha subido de 500, de 400 y tanto a 700, están ganando, digamos, dinero, y que por lo tanto el llamado es que esos sectores a los cuales le está yendo bien generen ese dinero, lo utilicen en una mayor reinversión
en actividad empresarial en el país. Por lo tanto, uno tiene que hacer también un llamado a esa reinversión por parte de aquellos que hoy día el alto precio del dólar les produce un beneficio. Eso es una actitud patriótica. Y yo diría que por parte del Estado, creo que hay medidas que se pueden tomar. Mario. Yo eché de menos, termino con esto, que en el tema de la tributaria, por ejemplo, y una cuestión de realismo, yo habría corrido por 2 o 3 años la norma del IVA en relación a la construcción. La construcción, si uno revisa todas las estadísticas, es uno de los sectores de empleo que en el año pasado subió muchísimo. ¿Qué más nos hace el poder mantener esa exención del IVA durante 2 o 3 años si tenemos un desafío coyuntural en materia de empleo muy importante? Creo que medidas de ese tipo todavía se pueden seguir tomando, son realistas y son responsables. Sí, Mario Desbordes. Mira, me quitó las palabras de la boca Gutenberg, porque efectivamente lo que falta son medidas concretas, que espero que el ministro las anuncie. Y ya lo dije en un programa anterior, insisto en esa misma. Aquí hubo situaciones especiales, anómalas, atípicas, como el caso de la construcción del año pasado, porque la construcción se aceleró y la gente se puso a comprar para no tener que pagar IVA a contar de este año. Los proyectos que no estén con el permiso de edificación al 31 de diciembre pasado tienen que pagar IVA. Una medida elemental es incentivar una de las áreas que siempre ha sido uno de los motores más grandes en la generación de empleo y producción. Hablábamos hace tiempo atrás de la capacitación. El programa Más Capaz no te permite que un hombre mayor de 30 años pueda ir al programa Más Capaz. Esas cosas hay que cambiarlas. El programa es bueno, pero hay que hacerle ajustes para poder incentivar la contratación de mano de obra, ayudar a que haya más inversión. Yo no estoy de acuerdo con von Mühlenbrock en términos de que el gran motor de la inversión tenga que ser el fiscal, pero no creo que el gobierno vaya a anunciar una reducción importante en inversiones, salvo en aquellos casos en donde por ideología hay una discusión brutal, en donde no se quiere concesionar, no se quiere hacer un hospital y quieren dejar gente, prefieren que la gente no tenga un hospital si es que el hospital es concesionado. O sea, no lo hagamos si es que es concesionado. Espero que esa discusión torpe se termine y avancemos en ese tipo de obras, por ejemplo, que no requieren recursos fiscales, que no requieren que el Estado se meta la mano al bolsillo y le solucione el problema de salud a la gente. Corrija los contratos, mejore los contratos, pero avancemos, y esas son las señales que se necesitan. Juan Andrés, antes de irnos a comerciales. Sí, mira, cosas puntuales que yo quiero insistir sobre algunos. Los pronósticos o las proyecciones durante los últimos años que se han señalado respecto de un paradigma muy extremadamente neoliberal, de que aquí el desempleo se disparaba, no ha ocurrido. De que aquí íbamos a tener una afectación con la productividad, no ha ocurrido. De que aquí íbamos a tener una afectación seria en el sector inmobiliario, tampoco ha ocurrido. Entonces, yo lo que le pediría al gran empresariado es que se ponga en la perspectiva de lo que son los intereses nacionales, a propósito de la reinversión de capital, que es un factor decisivo y determinante, y a propósito de no actuar con falacias. La agenda que anunció la presidenta hace ya el año pasado respecto de activar más todavía la inversión pública en proyectos en donde iba a haber y donde hay participación del gran privado no se ha cambiado sustancialmente. Por lo tanto, no operemos con fantasmas. Yo diría que los fantasmas son peligrosos para una situación en la cual requerimos un esfuerzo nacional que, insisto en este punto, apunta, y eso para mí es lo más relevante, a seguir con la línea de superar desigualdades tan profundas como existen en Chile. Ahora, vamos a ir a comerciales. A la vuelta, también el ministro de Hacienda dijo ya, se ha discutido lo suficiente la reforma laboral, es hora de votar, y ese es uno de los aspectos que también en el sector privado genera mucha incertidumbre y que puede, sin lugar a dudas, afectar, ¿no es cierto?, la inversión, como decían ustedes, que es necesaria. Vamos a ver qué opinan. Y también está el tema del otro proyecto sobre la despenalización del aborto, que también es un llamado, ¿sabe qué? Ya se ha discutido suficiente, votemos, vamos cerrando esto. Según nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, según el INE, en 1960 el promedio de hijos por mujer era de 5,4. Hoy es menos de 2 hijos por familia. De los profundos cambios sociales y políticos que enfrenta a la familia, investiga el Magíster en Historia de Chile Contemporáneo, acreditado por 3 años, que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Posgrados, Universidad Alberto Hurtado. Nos vamos a comerciales. A la vuelta seguimos con Mario Desbordes, Juan Andrés Lago y Gutenberg Martínez. Trabajo social, políticas de bienestar, intervención social y socioeducativa, metodologías de investigación,
políticas sociales son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado. 51 ovejas, 52 ovejas, Diego, 53 ovejas. Quiero dormir. ¿Ah? Silencio. Ya, 54 ovejas. Diego, invierte el bono en Principal y duérmete tranquilo. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Este año inviértelo en Principal y aprovecha los importantes beneficios tributarios del APB. Ahora dormirás tranquilo. Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum, AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Diciembre 2015. Llegó marzo, llegó marzo, llegó... Hay que pagar cuentas, hay que pagar cuentas, hay que pagar... Este mes con Coopeuch sueña más liviano. Pide tu crédito de consumo Coopeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia para que marzo sea mucho más relajado. Infórmate en coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Coopeuch, unidos por lo que quieres. Los viajes a dejar a los niños al colegio, los paseos de fin de semana, las idas al cine, las juntas con los amigos, las salidas a comer. En marzo vuelven muchas cosas buenas. Volvió Toyota Sale. Modelos espectaculares con bonos imperdibles. Cotiza el tuyo en toyota.cl o acércate a cualquiera de los concesionarios Toyota a lo largo del país y aprovecha la oportunidad de tener el modelo Toyota que siempre quisiste. Apúrate, el tiempo pasa volando y Toyota Sale es solo hasta el 31 de marzo. Aprovecha hoy Toyota Sale. Una noche íntima con una de las cantautoras más brillantes de los 80s, Susan Vega, en vivo. El próximo viernes 8 de abril en Centro Parque. Entradas a la venta en sistema Ticketek y en www.ticketek.cl. Susan Vega, en vivo. Produce Time for Fun Bizarro. Loto presenta Jubilazo, 1 millón mensual para los mejores 20 años de tu vida. Loto sigue creciendo. Ahora te da 6 nuevas oportunidades para ganar en cada sorteo. Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Hotel Sheraton Santiago ofrece la mejor estadía en la capital, junto a su resort urbano, el mejor de la ciudad en su especie. Obtendrá la mayor comodidad con habitaciones de la más alta tecnología, además de un merecido relajo con piscinas al aire libre, piscinas temperadas, gym y spa. Disfrute de su restaurante y mucho más, con una tarifa especial para los pasajeros de provincia, que incluye habitación clásica, desayuno buffet, internet sin cargo y acceso a su fitness y spa. Visite sheraton.com/Santiago y haga sus reservas en línea, mencionando el plan provincia. Tu auto intenta decirte algo. Tu auto necesita Hankook, la marca de neumáticos de alta gama que te ofrece la mayor seguridad y desempeño. Porque su tecnología coreana ha sido sinónimo de confianza para grandes marcas de auto. Al elegir Hankook, escoges calidad, seguridad y alto rendimiento. Encuéntranos en www.hankook.cl y en nuestras redes sociales. Hankook, Driving Emotion. Respalda y garantiza Terco. Cuando tu jefe te dice, tienes la experiencia y las habilidades para ascender, solo te falta el título que lo valide, ahí te das cuenta que tienes que seguir avanzando. Por eso, hoy estudio en Advance de la Universidad Andrés Bello, un programa diseñado especialmente para ejecutivos como yo. Advance, el único programa de carreras de pregrado que reconoce y convalida tus estudios previos y experiencia laboral. Advance, de la Universidad Andrés Bello, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Infórmate en advance.unab.cl. 19 grados. 19 grados en Santiago. Cooperativa. 28 minutos para las 10. 28 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa.
Así es, continuamos con el primer café. Antes, comentarles, perderías hasta un 40% de tu bono, aprovecha los beneficios tributarios del APB e inviértelo en Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Decídete y duerme tranquilo. Y también pide tu crédito de consumo Copeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia. Copeuch, unidos por lo que quieres. Seguimos con Mario Desbordes, Renovación Nacional, Juan Andrés Lago, Partido Comunista, Gutenberg Martínez, Democracia Cristiana. Y antes de irnos a comerciales les planteaba yo el tema de la reforma laboral. De hecho, el propio ministro de Hacienda también esta mañana en el diario Cooperativa dijo: es tiempo de votar. La presidenta nos ha dicho que se van a enviar, ¿no es cierto?, ya un conjunto de indicaciones al Senado por la reforma laboral, pero hay que, ¿no es cierto?, votar de una vez por todas. Y eso es justamente el tema de la reforma laboral, lo que también genera cierta incertidumbre en el sector privado. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Es hora de votar ya, Mario Desbordes? Pase lo que pase. Y que cada uno ojalá se vote un buen proyecto. Yo creo que las aprehensiones que hay tienen sustento, incluso los propios técnicos de la nueva mayoría. Si es un tema que a mí me llama la atención, que se esté votando contra lo que los técnicos les ha señalado a los parlamentarios, a los dirigentes de la nueva mayoría. Nadie está en contra, y al revés, estamos todos a favor de fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores, de mejorar la fuerza de los sindicatos. Pero al mismo tiempo aprobando normas que sean racionales, que un 10% de la empresa te pueda parar al 100, al 90% restante, o que no puedas hacer ajustes internos que mantengan operativas áreas sensibles, o en la situación de las pymes o las empresas, ya lo hemos dicho tantas veces, las empresas agrícolas que tienen que cosechar un día específico. O sea, no hay posibilidad de aguantar 2 meses de huelga porque se fue de espalda la empresa. Uno confía obviamente en el buen criterio de los líderes sindicales. Los trabajadores no están en contra de su empresa. Los empresarios deben preocuparse de mantener un buen clima porque es esencial para que a todos les vaya bien. Tiene que haber una sociedad entre ambos. El proyecto como está, yo creo que contiene esos errores y esos problemas de fondo que van a ser sentidos después cuando empiece a funcionar la ley. Y en 2 o 3 años más, cuando haya que cambiarla, cuando haya que hacerle ajuste, los daños ya van a ser irreversibles. Vamos a tratar de que hoy, dijo el ministro, se logre un acuerdo lo más transversal posible, pero ya es hora de votar. Y también el senador Ricardo Lagos Weber dijo, bueno, no es dramático que se vote con 2 o 3 votos de la nueva mayoría que no estén alineados con la postura del gobierno, en fin. Y esto, como les digo, en el sector privado insisten en que genera incertidumbre y eso también puede yo creo que en primer lugar ir en contra de la inversión privada. No estoy de acuerdo en los apresuramientos legislativos que afecten la calidad de la ley. Es decir, yo creo que las cosas tienen que hacerse, no pueden dormir el sueño de los justos. Pero creo que tiene que haber una actitud muy responsable en cuanto a que la ley en sí, cualquiera sea el tipo de disposición que contenga, no estoy haciendo un juicio de valor si tiene que tener una línea u otra, sea una ley de calidad. Y en eso hay una responsabilidad del Parlamento, hay una responsabilidad de los funcionarios del Parlamento, de los secretarios generales de ambas comparaciones, los secretarios de comisiones, de hacer ver la necesidad de que se cumpla con lo que significa una calidad de ley, de lo que se denomina técnica legislativa. Eso es una responsabilidad del gobierno y es una responsabilidad fundamental del Parlamento y de cada parlamentario. Yo en eso hago un llamado a la responsabilidad, porque uno de los problemas que el país tiene es un deterioro de la calidad de la gestión pública. El Estado, en términos de su integralidad, está siendo menos eficiente. Tenemos un deterioro que se inició no en este gobierno, sino que también en el pasado. La calidad de nuestras decisiones es inferior. La eficiencia del Estado, y el Estado es gobierno, poder legislativo y poder judicial. Por lo tanto, estábamos conversando el tema de las leyes políticas. Todos creemos que es indispensable que haya una profunda reforma de la calidad de la política del país, pero estábamos viendo ayer o anteayer en la DC que todavía no se promulgan las leyes
pero que estas tienen plazos taxativos a un mes plazo respecto, por ejemplo, a la inscripción de los candidatos. Las normas todavía no existen, el servicio electoral todavía no tiene facultades, no puede llamar para contratar a los funcionarios para hacer el control del gasto mañana en las elecciones. Ya vimos que en lo tributario tenemos que hacer una ley para enmendar lo tributario. Entonces, yo hago primero, hay que ser responsables, serios en materia de la calidad de la ley. Ahora, cuando una discusión ya está clara, cuando hay posiciones diferentes respecto a 3 o 4 artículos de una ley y están claras cuáles son las diferencias, y cuando se ha agotado la posibilidad de buscar un acuerdo, lo razonable es votarlo. Eso no le hace mal, ese es el procedimiento democrático como tal. En el caso de la reforma laboral, en lo personal, a mí me importa mucho cautelar el tema de las pymes. Eso va muy relacionado con un deber ser de la democracia cristiana en términos de la preocupación de los trabajadores independientes, de los pequeños y medianos empresarios, de los sectores cooperativos, etcétera, y por lo tanto cautelar el derecho de los trabajadores, cautelar lo que significa el derecho de las pymes y cautelar el buen comportamiento empresarial, son premisas para nosotros muy importantes, al menos para mí. Claro, bueno, respecto el ministro reconoció que respecto a la huelga, que es uno de los temas que más diferencias existen al interior del bloque oficialista, ¿no? Dijo que ese es el tema de fondo que pasa qué pasa con los trabajadores que no están en huelga y que hay que cautelar justamente que puedan trabajar. Y eso involucra tener algunas provisiones en la ley que hagan que se pueda hacer que la empresa funcione. Palabras del ministro de Hacienda esta mañana. Juan Andrés Lagos, sí. Mira, yo creo que efectivamente el debate está un poquito ya como casi nunca está del todo, pero casi agotado, o sea, en el sentido de que hay posiciones y cierta confrontación de interés en esas posiciones que está bastante clara. Yo comparto plena y absolutamente la posición de la CUT. Aquí lo que se está tratando de hacer es establecer pisos mínimos respecto de la huelga, de la negociación y otros asuntos que son históricos. Es decir, esto no se había producido nunca antes del 73. O sea, estamos hablando de un periodo larguísimo en donde el factor de desequilibrio a favor del gran empresariado ha sido demasiado fuerte, incluso atentando en contra de la propia productividad, atentando en contra de la estabilidad laboral, que es un factor positivo, atentando en contra de la posibilidad de buenos salarios, atentando en contra de una posibilidad de una relación estratégica entre el trabajador y la empresa. Es decir, estamos frente a una situación que hay que mirar en un sentido más global. En ese aspecto, a mí me parece que es necesario ya transparentar posiciones, y creo de que el movimiento sindical chileno ha hecho grandes esfuerzos, ha hecho grandes sacrificios, pero grandes sacrificios. Aquí nadie podría decir, mire, estamos frente a un sector social que ha tenido tremenda granjería por décadas, es al revés. Y entonces yo siento que es un poquito mezquino negarse a la posibilidad de un acuerdo mínimo en este aspecto. Por eso le encuentro toda la razón a la CUT cuando convoca un paro el 22 respecto de esto, porque para que queden claras las posiciones. Para que queden claras las posiciones. Ahora, yo ¿Quién plantea qué? Yo entiendo que hay también un cierto problema de desinformación. Es decir, ya lo que se ha ido aprobando ya genera parte importante, yo diría que la parte fundamental, del equilibrio que se requiere reponer en términos de relación entre el sector trabajo y el sector capital. Y lo que se está discutiendo, no digo que sean preciosismos, son también cosas importantes, pero que en cualquiera de las tónicas que finalmente se den, no desmerecen el que el proyecto en sí ya representa un cambio y un avance. Los criterios en los cuales hay discusión dicen relación con la libertad del trabajo, dicen relación, como decía el ministro hoy día en su entrevista aquí en la radio, que si el 20% de los trabajadores entran a una huelga, eso no significa que puedan tener la capacidad de obligar al 80% restante. Tiene que haber proporcionalidad, o sea, representación democrática en lo que son las decisiones. También está en la discusión respecto a cuánto valoramos o no las pymes y los sectores cooperativos, y tenemos apreciaciones distintas, que son legítimas, pero que no empecen la calidad de un proyecto en lo global. Es decir, tampoco creo que sea tan dramático el que las cosas se voten.
Bueno, y el otro proyecto de ley también que se ha llamado para que se vote, porque ya es hora de votar, porque se ha discutido lo suficiente, que es la despenalización, ¿no es cierto?, del aborto en las 3 causales que ya conocemos. También puede generar bastante diferencia dentro incluso de la nueva mayoría, ya sabemos, ¿no? Pero también ahí hay un poco de esa información, porque de lo que estamos hablando es que el proyecto salga de la Comisión de Constitución para los efectos de que se cumpla con el doble informe, es decir, primero lo que fue la Comisión Salud, ahora la Comisión de Constitución, y vaya a la sala en general, primer trámite, después eso vuelve y después nuevamente va a la sala. Y después de eso, el proyecto va al Senado. Entonces, yo creo que tampoco aquí hay que generar una expectativa como que si mañana se está decidiendo si se define a favor o en contra una o 2 o 3 de las denominadas causales. De lo que estamos hablando es del informe de una comisión que habilite que el proyecto vaya a la sala, lo discuta en general y después vuelva nuevamente al análisis en cada una de las comisiones. Ahora, yo creo que en los temas que tienen trascendencia ética hay que ser muy respetuoso de los tiempos en la discusión. Ahora, el gobierno tiene la facultad constitucional de colocarle a un proyecto discusión inmediata, con lo cual cierra el debate y genera una votación. Así que esa es una decisión que si el gobierno la quiere tomar, la puede tomar y está dentro de sus facultades. Bueno, recordemos que hay diputados de la Democracia Cristiana que consideran insuficientes las indicaciones que ha enviado el gobierno para este proyecto. Mario Venegas, Matías Walker dijeron que pese a los cambios van a votar en contra de la causal de violación, por ejemplo. Bueno, el tema es, como dice Gutenberg Martínez, hoy comienza la votación del proyecto en la Comisión de Constitución. Cecilia, ¿puedo decir algo respecto de eso? Juan Andrés Lago. Mira, es que no lo has planteado tú, pero están un poquito a veces en el ambiente, y es casi de sentido común, pero es bueno decirlo. El proyecto de ley por las 3 causales, en verdad no es una imposición a nadie. A nadie se le va a obligar a hacer el aborto. Es simplemente generar un derecho ciudadano de libertad, particularmente a las mujeres, respecto a acceder a una situación que históricamente en Chile ha sido un problema, pero de todo orden para las familias, para las mujeres en general. Entonces, ponerlo así a mí me parece también importante, porque yo he escuchado demasiadas voces exagerando este punto, estamos por la vida. Un país que tiene la historia que tiene el nuestro, plantear esto respecto del aborto a mí me parece una exageración complicada, peligrosa, arriesgada. Pero sí, que eso es lo que estamos discutiendo, la vida o la muerte de un feto. Sí, pero la vida o la muerte. Pero plantearlo en el sentido. Yo creo en el derecho a la vida. Gutenberg, pero plantearlo en un sentido restrictivo respecto de que esta ley te va a imponer algo, a mí me parece súper complicado. Porque no es una imposición, es un derecho que te extiende libertad. Está muy bien. El creer en determinados principios no es restrictivo. Yo creo como humanista cristiano, como social cristiano, creo en los derechos esenciales de la persona, y el derecho más esencial y el derecho a la vida, y ese es un derecho humano. Y por eso soy contrario a cualquier pena de muerte, desde una posición de principios. Ahora, hay algunos, yo creo que ahí hay una cosa equívoca en lo que es tu matriz de pensamiento, que es el juego en términos de las libertades. La libertad, siempre, el concepto de libertad, al menos una concepción, digamos, progresista, en mi lenguaje humanista, supone que la libertad va acompañada del concepto de responsabilidad. Cuando tú en una perspectiva marxista te sumas a una concepción irrestricta de la libertad, es decir, que cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo y puede hacer lo que quiera en el ámbito de sus decisiones, tú te estás sumando, al final de cuentas, a una concepción neoliberal del liberalismo y del concepto de libertad, y tienes un problema en lo que es tu matriz doctrinaria, te lo digo respetuosamente. Y por eso, si revisamos la ortodoxia comunista, en el caso de la Unión Soviética, de los países del Este, en materias como esta, vamos a ver que son y fueron mucho más cuidadosos que lo que ustedes están haciendo, sumándose a una ola liberal
en materia de lo que si no es significa una la correlación entre derechos y Yo deberes. puedo decir solo una cosa, mira, Sí, tema en una Mario, sociedad en ese sentido más amplia, más plural, yo diría que fue planteado con mucha fuerza por el gobierno de Frei Montalva. Y ese era un gobierno demócrata cristiano, y creo que Frei Montalva indudablemente era un humanista igual que tú. Absolutamente, Juan y lo Andrés, que Frei un Montalva segundito. hizo lo refrendamos absolutamente, y eso es lo que legítimamente se denomina aborto terapéutico, en el cual nosotros no tenemos problema. Cuando hay riesgo de la vida de la madre, nosotros apoyamos Pero absolutamente las el otras- derecho a la vida las otras causales preeminente son de la también madre. importantes Lo de otro reconocer. es colocar una mercadería disfrazada en un concepto que no tiene nada que ver. Mario Desbordes. Mira, la verdad que la postura en mi sector en general es Sí. mayoritaria en contra del proyecto. Yo no puedo menos que reivindicar el que uno plantee que está defendiendo el derecho a la vida. Juan Andrés, tú dices, bueno, nadie va a obligar a una persona a abortar. Sí, claro, nadie la va a obligar. Ahora ocurre. La pues. discusión, estimado Juan Andrés, no es si vamos a obligar a alguien o no a abortar, es si vamos a defender a esa otra persona que no tiene defensa. ¿Por qué no? Porque no la tiene si es que tú dispones de ella como si fuera una cosa. Pero Estamos planteando que la persona que tiene la facultad de decidir pueda, tú Pero como si ser lo que humano, está penalizado ahora tú es como el persona aborto, puedes no el no decidir de aborto. todo lo que quieras, pero no puedes decidir respecto de la vida de otro. Y ahí parte la discusión. ¿Consideramos la vida de ese feto como la vida de un ser humano? ¿Sí o no? Si lo consideramos un ser humano, por lo tanto, tenemos que defender su derecho a la vida, con la misma fuerza que defiendo el derecho a la vida de un niño de 5 años, de una persona de 50, de uno de 100. Sí, ese debate. Pero, esa discusión está en torno a la vida, y por lo tanto... ¿Se votará en conciencia? Se tiene que votar en ¿No es conciencia cierto? siempre, y no puede haber porque- ninguna de las caricaturas que se hacen de lado y lado. La gente que está a favor de las 3 causales Claro. son asesinos, dice algunos sectores que están en contra del aborto. Pésima forma de defender la vida. El otro lado dice, ustedes están en contra Claro, del derecho a lo la que- mujer de decir sobre su cuerpo. Mira, Perdóname, lo- no estamos lo que discutiendo sobre el cuerpo de la ocurre, mujer, lo que estamos ocurre discutiendo es sobre que la en vida humana. Chile, lamentable y trágicamente, se han pero- cruzado dos situaciones. Una, Juan de que Andrés, la penalización del aborto ha implicado situaciones trágicas para las mujeres durante décadas. Pero- Ese es un dato de salud pública. pero Espera, ¿cuál es la déjame situación terminar. trágica? Perdón. De salud pública, porque además hay una hipocresía que hay que considerar. Es decir, que si uno lo mira desde el punto de vista de los sectores socioeconómicos, ¿Pero cuáles los son? sectores socioeconómicos Juan Andrés, altos ¿cuáles son? igualmente Dímelo. acceden a situaciones de aborto, La verdad que en este incluso tema podríamos estar todo el programa, en pero- clínicas, Sí. Pero en yo le clínicas pediría que me diga externas al cuáles país. son, porque la verdad es que se ha no, estamos falseado hablando de uno. no, yo estoy hablando de Ya. estudios no hay de una sola investigación mujer respecto condenada de por aborto en 40 años. No. No hay ninguna mujer privada de libertad. Mario, no hay ninguna la mujer pero- muerta por aborto Mario, clandestino, existe como una, se ha dicho que no, se no, por no, existe favor, una penalización. No inventemos cosas que no son, si que no se estoy condicen con la inventando. realidad. No estoy inventando, Pero estoy dámelo citando ejemplo, estudios de Juan salud Andrés. pública. ¿Pero cuáles? No, Concreto, pero aquí no te y- puedo decir así exactamente el día, Pero la es que hora y la cuando uno debate fecha, una cosa pero tan son importante, continuos tiene que tener el permanentes dato. respecto a este problema. Yo respeto la posibilidad. Ahora lo que posición, lo que De a lo que- uno, lo que- si no, no se entiende bueno, nada. lo que ocurre es Juan que Andrés, aquí yo quiero sí. insistir en un punto. Lo que se está penalizando y coartando es la posibilidad de un derecho ciudadano ejercido prácticamente. Y además se le considera con una carga moral negativa que a mí me parece que no dice relación con una sociedad plural. Ahora- Aquí no tiene nada que ver con hacer o deshacer con el cuerpo. Mira, es peligrosa esa Así tendencia, como- porque ocurre que frente a esa tendencia es donde están los fenómenos más oscuros de la sociedad chilena. Así y esos son como- los que estamos en este momento, están saliendo a brotes por muchos lados. Como Bueno, Andrés, hay ningún este- estudio de seguridad pública puede Sí. refrendar lo que se está diciendo hoy día en el debate. Imagínense Uno, cómo no hay se- mujeres condenadas, privadas de libertad. 2, no hay ninguna mujer que haya muerto en un aborto clandestino por culpa de que no haya legislación. Sí, sí hay, 3, hay, en Mario. los casos graves que se han planteado, 2 o 3 ejemplos, han sido abortos producidos a los 7 o 8 meses. Aquí la discusión lamentablemente se empieza a distorsionar. Muchos de los que están promoviendo esto no buscan las 3 causales, lo que se busca de frentón es lo que se denomina lamentablemente aborto libre. Sinceremos la discusión, sinceremos las cosas, digamos de verdad qué es lo que buscamos. Ahora, a mí me llama la atención, yo creo que estas cosas son, bueno, obviamente tienen que decidirse en conciencia porque son temas Claro. que van relacionados con la ética y en eso no hay normas políticas. Por eso que yo me voy un poco a los principios. Yo le insisto mi reflexión a Juan Andrés
respecto a cómo juega el concepto de libertad que él compra tan absolutamente y que es una tónica neoliberal que le gusta repetir respecto a muchas cosas, respecto a lo que significa un concepto de libertad con responsabilidad o libertad responsable. Ahora, hay diferencias también dentro de la nueva mayoría y también en particular, me refiero a la democracia cristiana. Estaba leyendo que hay un video que 20 dirigentes demócratas cristianas van a realizar para apoyar este proyecto del gobierno para de despenalización en las 3 causales. ¿Eso cómo se entiende? Se entiende en términos de que nosotros tenemos primero la posición oficial de la democracia cristiana, aprobada en el Congreso Nacional, ese es el órgano máximo nuestro, en que hubo como 2.000 delegados hace algunos años atrás, defiende irrestrictamente el derecho a la vida y está en contra del aborto. Eso es una posición formal, oficial y legal de la democracia cristiana, perdóname. Sí, pero como somos un partido democrático, muy bien, ya recalco, porque somos un partido democrático. Está bien. Juan Andrés, porque somos un partido democrático. Bueno, en esa lógica, dentro de este partido democrático, nosotros sacamos un acuerdo al Consejo Nacional indicando la posición oficial de la DC es esta. Como este es un tema que dice relación a las conciencias, hemos dicho, confiamos en que nuestros parlamentarios decidan en conciencia, teniendo presente las posiciones y la doctrina de la democracia cristiana. Y eso permite, por lo tanto, que militantes muy respetables puedan tener sobre esta materia opiniones diferentes. Claro. Eso es porque somos un partido democrático. Muy bien. Ahora, si cambiamos el tema... ojalá que en el Partido Comunista algún día admitan ser un partido democrático que elija a sus dirigentes por elección directa, democráticamente, y que permita que hayan opiniones disidentes o diferentes dentro del partido. A eso voy. Oye, a propósito del tema, el otro día me consultaban, el planteo del Partido Comunista respecto de los derechos de la mujer es muy antiguo. O sea, este es un tema que no viene ahora, no es un tema contemporáneo, no está vinculado a la posmodernidad. El siglo pasado, Belén de Zárraga. Del Partido Democrático. Sí, pero nosotros ustedes quieren un congreso, más que centenario democrático comprometido con la democracia chilena. En curso en el Partido Comunista que termina a fines de marzo, comienzo de abril. Pero déjame hacer esta disquisición, Cecilia. Y tienen que elegir un comité central que entiendo que lo forman, si mal no recuerdo, 75 o 80 miembros. Sí. ¿Ustedes saben cómo se hace eso? ¿Cómo se elige? Lo elige el Congreso, son 400 delegados. Son 400 delegados. ¿Y cómo se propone una se lista? Propone una lista de 75. No, 75, no. Se propone mucho más de 80 y los 400, no, pero si así, y los 400 pueden proponer más todavía o modificar. Como la frase de la Camila sobre Cuba, una democracia especial, una democracia súper especial. Ya agarraron la cosa tábica. Propone quienes ocupen los cargos. Uno, por favor. La dirigencia propone quienes ocupen los cargos y hay del que se oponga. Antes de terminar, quería preguntarle a Mario Desbordes qué pasa con esto de que está entrampada la negociación municipal en el Chile Vamos. Yo no sé de dónde el Mercurio saca esa frase. Yo lamento que el Mercurio ponga eso porque no es verdad. Ayer tuvimos una reunión, los secretarios generales y los comités electorales, donde nos entregamos la última parte que nos faltaba de información, que es donde yo pido la comuna porque tengo un buen candidato y cuál era el nombre del candidato. Nos vamos a reunir, ayer se acordó, en la misma reunión, el jueves y el viernes, para empezar entonces a afinar el acuerdo municipal. No se ha entrampado nada, en ningún minuto hemos dicho, mire, esto es así o así, no sabes que por el momento no, esperemos un poco, nada. Estamos dentro de los plazos, no hay ninguna discusión, no hay ningún partido que se sienta incómodo con algún acuerdo, porque ahora empiezan los acuerdos. Entonces el titular del Mercurio no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. A mí me acopló, o sea, exijo una explicación. No sé de dónde el Mercurio puede sacar semejante cosa. Pero tienen resuelto, por ejemplo, el caso de Providencia, que es donde me decían donde hay una primaria. No hay ni una duda que va a haber primaria en Providencia. No creo que haya problema ¿Y primarias? ¿O no hay? Es que salvo que se bajaran los candidatos, ellos... Primarias entre... Nosotros tenemos a Pilar Cruz, concejal en ejercicio, que ha hecho ya 3 periodos con primera mayoría. En Santiago tenemos un concejal extraordinario que se saca la mugre trabajando todos los días, que se llama Felipe Alessandri. Ambos son nuestros candidatos en estas 2 comunas emblemáticas donde hay algún sector, eso sí lo reconozco. En mi sector hay gente que ningunea mucho al concejal o a esta figura local,
que se saca la mugre, por no decir otra cosa, todos los días en la calle con el vecino, porque siempre buscan que llegue alguien de la estratosfera, algún rockstar, que baje, ¿cierto?, en un jet privado y diga yo voy a ser el candidato por Santiago. Cuando la verdad lo que la gente quiere es al concejal, al dirigente, a esta persona que está contigo hace 4 años ayudándote en las buenas y en las malas, y no a estos verdaderos iluminados que aparecen a último minuto. Yo prefiero al concejal, fíjate. Y en eso valoro la Evelyn Matei, que está trabajando en una comuna donde quiere ser candidata y se está sacando la mugre en la comuna. Creo que Cristian Lavé también está con ganas de ser candidato y está todos los días metido en la comuna. Bueno, primaria. Así de simple. Y Gutenberg, ¿qué pasa con esto de la democracia cristiana? Los dichos del presidente de la ADC sobre buscar un candidato propio a la presidencia, ¿ya es una decisión o todavía está en discusión? ¿En qué estamos con eso? Tenemos un acuerdo de la Junta Nacional anterior en términos de que debe haber una opción presidencial de la ADC. Ahora, ese es bastante evidente que va a ser un tema que se va a discutir en esta Junta Nacional próxima que tenemos el 2 de abril. Yo creo que son decisiones que hay que meditarlas bien, hay que analizarlas en profundidad, tienen que responder a una visión estratégica de mediano y largo plazo de la democracia cristiana, y por lo tanto estamos iniciando lo que uno podría decir las conversaciones internas, los diálogos políticos, valorar los diagnósticos a efectos de que en la próxima Junta Nacional se tome algún tipo de decisión al respecto. Es una estupenda respuesta. Habemos Lagos. Muy clara. En 4 meses más me proclama Lagos, Gute, ya está claro. Es verdad eso que hay muchos pro Lagos dentro de la democracia cristiana, y que esa sería una de la personalidad de Lagos es muy fuerte, pero lo que él ha dicho es que es una candidatura que él va a tomar una opción en el 2017. Yo creo que uno tiene que pronunciarse sobre hechos definidos, no sobre posibilidades. Y como dijo Sebastián Piñera, que sería un clásico con público muy apasionante, Piñera Lagos, Mario. Sería una elección evidente entre dos expresidentes de la República, y eso no es normal. Pero el presidente Piñera todavía tiene que ganar la primaria del sector. Yo lo quiero harto a él, pero hay primaria presidencial. Oye, por ahí le mandó un mensaje, ¿cómo se llama? Natalia Valdebenito en Viña. Que no los necesitamos a los expresidentes. Nosotros sobre ese tema nosotros preferimos en ese sentido un debate de ideas, debate de programa. Nos parece que si se va a adelantar eso, a ver si en un próximo programa debatemos entonces sobre el concepto de libertad. Debatamos programa, ¿no? Sería muy importante. Sobre el concepto de Partido Democrático. Porque la sociedad chilena ya yo diría que no está como mirando El Salvador o La Salvadora. Yo creo que otro el momento que está viviendo el país. Bueno, y otro programa podríamos conversar sobre la desafección política, que es realmente ya preocupando, Hacer escándalo por lo que hicieron los humoristas en Viña es ridículo. El humorista quiere empatizar con la gente, y la gente lo que escuchó es lo que piensa. Lamentablemente para nosotros los políticos hay que tomar conciencia y hacer cambios bien profundos, porque refleja lamentablemente para los que estamos en política, y eso hay que ser duro en la autocrítica, lo que la gente está pensando hoy día. Sí, eso yo en eso comparto. Si el tema es que tampoco alguien puede imponer que uno se tenga que reír lo que de hecho yo no lo vi, o sea, la libertad en ese sentido es amplia. La libertad es libre, menos en las elecciones del PC. Yo en general no tiendo a reírme, por decirte, no tiendo a reírme de cuestiones que tienen que ver con género. Tengo 2 hijas, me enseñaron a respetar a mi mamá, a las mujeres, también a los hombres. Entonces trato de eso, no es que sea perfecto, pero no me produce risa. Respecto al chiste sobre Camila Vallejo. No solamente Camila, el humor, si lo de Camila feo, pues no sé pero hay otras cosas, pues hay muchas cosas. El humor es humor y hay que tomarlo como tal. Ahora, obviamente, hay una crisis en el país en términos de su valoración de la cosa pública, de la política, de los políticos, y eso es evidente. También hubo críticas sociales fuertes. Yo recordaba a Coco Legrand hace 4, 5, 6 años en el Festival de Viña, durísimo. Yo me reí mucho por lo de Natalia, por ejemplo. Es decir, yo creo que ni tanto ni tampoco. Okay. Bueno, Mario Desbordes, Gutenberg Martínez, Juan Andrés Lagos, muchísimas gracias por compartir este primer café. Que les vaya muy bien. Gracias.